Ven a este cabo. Es evidente que es el cabo. Y se ha de haber robado la identidad de otro cabo. El tal Valdivia. Tenemos las fotografías del tal Pío José Valdivia. Estoy revisando las fotos de las cámaras de seguridad del hospital. Y ahí hay hombres muy parecidos a los que estaban con el narcotraficante que asesinó a mi esposo. Necesitamos identifiques si estos dos personajes son la misma persona. Parece que el gobierno sospecha que no eres Pío José Valdivia. ¿Por qué me está diciendo eso usted? No sé cómo lo hicieron todavía, pero llegaron, cabo. È un gruppo che controlla l'America totalmente in questo momento. Un tal Pío José Valdivia. No, pues suerte encontrando ese capo. Me lo acabo de bajar a plomazos. Pío Valdivia è morto. Tú no sabes nada, Juan. Puedo revisar, pero si lo de Valdivia es Te cierto... estoy diciendo que está muerto. El único que puede resolverte tu problema de suministro con Colombia soy yo. ¿Y con quién trabajas? Un cara de novato, Volpi. Vamos a hacer una cosa. Tú sueltas el dinero, yo te pongo la merca. Nos vamos conociendo y ya luego te suelto la información, ¿va? A mí me interesa saber cómo y con quién trabajo. Lo único que tienes que saber es que el que tiene el contacto con la guerrilla soy yo. Eso ya está controlado por los casillas. Estaba, mija. Si vas a venir a México, infórmate. La controlo yo. Corina. Corina. Tranquilo. Baja el arma. No te voy a hacer daño. Daño te hiciste tú al matar a todos los que te perjudicaron en la CIA. Eso no fue por diversión. Eso fue subsistencia. Y tú lo sabes. Los dos somos sobrevivientes. ¿Me puedo servir un trago? ¿Qué quieres? ¿Qué haces aquí? Primero, agradecerte que podamos conversar. Veo que Corina ha hecho muy buen trabajo contigo. Fue especial, porque te sacó de encima a Castillo de Navarro. Los dos. La agencia nos abandonó, ¿no? Entonces, todo bien con Dylan. Sí, señor, como usted lo sugirió. Necesitamos saber dónde está. Necesitamos encontrarlo. Está todo arreglado. Muy bien. Voy saliendo del edificio. ¿Sigues ahí? Oíme, pedazo de huevo. ¿Me vas a explicar ya mismo cómo fue que la gente del gobierno se enteró de mi nueva identidad? ¿O fue que te ofrecieron mucha plata, pedazo de mar? No, vos, ¿cómo se le ocurre? No, yo al 100 de lealtad contigo, güey. Si no, ¿por qué tendría que haberte mandado el dato? Me mostraron unas imágenes tuyas y de Pío. Por eso te marqué. Vení. Vení, y perrito, ¿y usted no puede hacer una magia ahí cibernética y borrar los archivos, las fotos, imágenes? ¿Ah? Muy complicado, está jodido. Ya repartieron todas las imágenes por quién sabe cuánta gente del gobierno. Lo mejor será es que tomes tus precauciones, vos. Te hablo cuando tenga más información. Ya estamos monitoreando a Dylan. Alfaro se está encargando de eso personalmente. A ese mocoso lo tenemos que tener a la mano, ¿eh? Ah, ya sé. Es más escurridizo que una sardina, ¿eh? Es que tenemos que estar atentos porque va a haber movimiento, ¿eh? Y tenemos que estar preparados por si la coronela venezolana de verdad nos entrega el Chema Venegas. ¿No estás seguro? Me conoces, Maldonado. No confío en nadie. No confío en tu comandante, ni en ti, ni en los guerrilleros esos con los que te juntabas. No confías en mí, pero sí confías en Casasola, ¿no? Porque bien que te metiste el cubanito de la cama, mima, te lo gozaste completico.
Mira, te voy a decir una cosa, mami. No sé cómo le vas a hacer. Porque te tengo en mis manos todo lo que estoy negociando con Navarro. Absolutamente todo. Estás tú metidito en el paquete. ¿Cómo le haces? Pues yo confío en mi coronela. Uy, en mi coronela, qué rico. Qué rico. Volvimos a mi coronela. Mira, y no se supone que tú y yo éramos dos civiles tratando de hacer una vida normal. Dime si esto no está muy rico, doctora. Riquísimo, pero yo voy a la práctica. A ver, explícame, ¿cómo va a ser el negocio? ¿Con cuánto me puedo quedar de lo que todavía tengo, mijita? Mira, Edith, bájale 2, sí. Mami, me tienes harta. Todo lo que estás diciendo es justo lo que yo estoy negociando. Así que relájate. Pues sí, tía. Tenía que ver a mi mamá. Lo necesitaba. Seguramente ella también lo necesitaba, a pesar de haber mandado la orden para que te aprendieran, mija. Yo sé que ella me quiere meter a la cárcel y es que a veces me puede odiar, ¿no? Pero aún así la extraño. Hija, tu mamá no te odia. Te quiere ayudar. Ya sé que me vas a decir que la cárcel no es ninguna ayuda, pero yo creo que tu mamá está... Sí, primo. Sí, dime, primo. Pues sí, prima. Es que hay mucho hilo que desenredar todavía, fregado. ¿Pero qué? ¿Hay algo que no sepa que tenga que saber o cómo va la cosa? No, pues aquí estoy con la tía hablando de cosas familiares. ¿Y tú qué? ¿Qué onda? ¿Cómo vas? Pues yo ando preocupado por varias cosas. Entre ellas mi abuela, fregado. Pero quiero platicar con el Amado. ¿Qué tranza con la reunión con los gallones? ¿De los cárteles? ¿Qué pedo con eso? Pues en eso estamos, primo. Mira, yo estoy convencida de que eso va a funcionar. Amado también. Mira, él no está aquí, pero si quieres le digo que te llame cuando regrese, ¿sí? Está bueno, primita. Está bueno, al tiro con eso, pero acuérdese, cada cosa a su lugar. Y sobre todo la familia. Arre. Ay, mi reina. Vamos a tener que despedirnos un tantito, ¿eh? ¿Será, mi amor? Pues, ¿qué te digo? Yo sin ti no me hallo, ¿eh? Yo menos, mi reina, yo menos. Pero ya pronto voy a mandar a pedir por ti. Por los dos. Mira, vato, a mí me gusta dedicarle el tiempo a hacer negocios, no amigos. Yo tengo amigos. Lo que sí es una lástima que nos vayamos los dos con las manos vacías. Yo no lo veo así. Simplemente necesito tiempo para valorar diversos factores antes de tomar una decisión. Diversos factores, dice el cabrón. Está bueno. En lo que lo valoras, que te expliquen cómo está eso del perro de las 2 tortas. Aunque sí es que la próxima vez que nos veamos, recuérdame regalarte un buen tequila. El perro que quería tenerlo todo y Sé perfectamente qué me está queriendo contar. Que tiene razón. Infórmate, quiero saber si Valdivia es vivo o muerto. ¿Qué onda, prima? Me prometiste restaurante, luego que en tu casa. ¿Qué pasa? Medidas de seguridad, ya sabes cómo es esto. Mira, te presento a Tina, Berenice, a Tina. Un placer. Ticanis, Jérome. ¿Habla español? Sí, hablo. Oh, siéntate, por favor. Ya después te vamos a llevar a tu casa, así que no te preocupes. Y por cierto, perdón por haber llegado así hace rato, sin avisar. Ay, no te preocupes. Entendí perfecto que Jaime y tú tienen arreglos desde antes que yo llegara a su vida. No pasa nada. Sí, todos los negocios legales, como te lo comenté en la mañana. Oye, cuéntame, ¿cómo te va en Cancún? ¿Te gusta? ¿Qué haces aquí? Bueno, no es Coahuila y sí extraño un montón, pero me gusta jugar a ser esposa y primera dama, aunque todavía no sea oficial. Estamos trabajando en eso. Orea, ¿y qué hace una casi esposa de un gobernador? Lo acompaño a eventos, trato de estar cerca de las personas. Hasta ahora todos me han recibido muy bien como su prometida. Y en los negocios no te mete, porque Jaime antes de ser gobernador es un gran empresario. Lo sé. No me ha pedido nada en concreto. Ahora mismo estoy apoyándolo con unos colombianos que quieren invertir aquí en Quintana Roo y básicamente lo que hago es lidiar a las esposas.
Pues venga, le presento a la familia, mija. Sí, qué emoción. Buenas, les presento a la Luzma. Así que tú eres hija del Javier. Es ella. Pero gracias, Dios te Mamá. bendiga. Bueno, escogiste una muy bonita familia. Gracias por el piropo, mija. No, igual, yo no la escogí. En eso estamos, ¿no? Mirando cómo es esto de ser familia. Es que Alejandra y yo somos primos. ¿Y decidieron vivir juntos? No, estamos en una emergencia. Ellas están corriendo peligro y por eso están aquí en la casa. Bienvenida al club. Bienvenida a la prisión. Pasamos buenísimo acá, no te imaginas. A ver, ¿no las estamos tratando bien? No, claro que sí, pero pues... ¿No es verdad que te secuestraron? Sí, sí. Justo una de las ventajas de vivir en esta familia es que nunca te aburres. Me secuestraron 2 veces ya, ¿no? Sí, 2. Sí. Ah, y hace unos años me dieron un balazo en la cabeza. Cosas muy bonitas pasan aquí. Y fueron los mismos paisanos nuestros los que nos trajeron acá. Poco, prima, es que tengamos la exclusividad del secuestro a nivel mundial. Prima, fueron unos mexicanos de la CIA. ¿Ustedes sí son conscientes del peligro que están corriendo aquí? Así que váyanse relajando un poquito, porque acá no se van a mover en un buen tiempo. Baja el arma. Y no me reclames de que me pasé al lado de la familia. Pues no me dejaron otra opción. Tú te pasaste con los malos por más que pienses que estás haciendo el bien. Traficar drogas no está bien. Matar no está bien. Eso es lo que nos enseñan en la agencia. Y también. A todos esos cabrones que maté eran todos unos corruptos, asesinos. Igual que Ojeda. Entonces tú eres un héroe. No, yo no soy un héroe. Pero en la vida, además de haber blancos y negros, también hay grises. Y con los Casillas queremos parar algo grande. Ojeda está aliado con Volpi, el cabecilla del cártel de los Balcanes. ¿Estás seguro, Amado? Volpi. Ojeda mandó secuestrar a la hija menor de Aurelio, por órdenes de él, para torcer mi brazo. Ese cabrón quiere meter el fentanilo aquí y en Estados Unidos. ¿Te das cuenta de la cantidad de muerte que significa eso? Oye, ahora que lleguemos a México, ¿cuál es la prioridad? Todo. Hay que trabajar tanto en la agencia como fuera de la agencia. Tenemos un chico de trabajo. Pero eso lo de fuera de la agencia, Pachorro. Ahí va a estar nuestro retiro. Lo que yo no entiendo es cómo nos encontraron. Esa casa estaba blindada. Estoy de acuerdo contigo, pero yo tampoco entiendo qué fue lo que pasó. O sea, sospechas en alguien especial en agencia. Pues de haber sido tú. Pudo haber sido alguien dentro de la agencia. Pudo haber sido alguien fuera de la agencia que trabaja para la agencia. Pudo haber sido cualquiera, madre. Déjame en paz, estar mam... ¿Qué hubo, morra? ¿Qué hubo, mi rojo? Qué milagro que te dejas ver, pues. Pues, ¿cómo estás, pues? Pues bien, aunque ustedes sigan pensando que estoy zafada y bola de exagerados. No, hombre. zafada no, ¿eh? Zafada y media, morra. Es más, estábamos diciendo los morros y yo que te habíamos de echar 2 cubetadas de agua y hasta una camisa de fuerza, como los loquitos. Ya párale, tú también, hombre, pues. Mejor acompáñame a ver a Amado. Necesito explicarle todo esto, no vaya a ser que a él también le dé por unos electroshocks o algo así. Amado se fue por un mandado. Ojalá regrese con el cambio, ¿eh? Oh, no, pues ya sabemos cómo es Amado, ¿no? Y aparte se mátalas callando. Ay, Diana. No quieras entender. Sí, no. Vamos. ¿Me perdí de algo? No, vamos. Es una pena que conozcas también Europa, pero que en nuestro continente prácticamente no conoces nada. O sea, Miami, Nueva York y Las Vegas no cuentan, es lo de cajón. Pero hay que viajar a Latinoamérica, que es bellísimo. Y aparte nosotros los mexicanos tenemos como lazos culturales súper fuertes con ellos. ¿Sabes qué zona es muy bonita? Cartagena, Cali, Medellín. Sí. Ahorita que tienes estos amigos colombianos, ¿no piensas ir para allá? Cero, prima. O sea, digo, la verdad es que no son mis amigos. Son conocidos por los negocios de Jaime, pero yo se le dije a Jaime desde que los conocí. O sea, me parecen como gente muy vulgar y súper open mind. Nada que ver conmigo. ¿Por qué lo dices? Pues imagínense que son 2 parejas
Y entonces Violeta, que es pareja de Joaquín, es toda confianzuda con Pío, que a su vez es el hombre de Evelina, que a su vez es toda ofrecida con Joaquín. Ellas son mexicanas, ellos colombianos. Es un gran merequetengue. Jamás me atrevería a viajar con ellos. Evelina. Oye, ¿y estos colombianos viven aquí en Cancún? Sí. Vamos con ellos. ¿Cómo se te ocurre, prima? O sea, no puedo mezclar las cosas de Jaime. No sé si debería con mi familia. ¿Sabes qué, prima? Me voy a dejar de Necesito que me lleves ya a casa de estos colombianos. Es una declaración de guerra. Hermano, es ahora o nunca.